Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos una interesante entrevista con Servio Tulio Castaño, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a analizar las principales informaciones de la semana, como siempre hacemos. Durante esta semana la noticia más importante ha sido la llegada de otra partida de 2 millones de vacunas para fortalecer la lucha contra el COVID y obviamente provienen de China, la única nación que ha sido solidaria con nosotros en este sentido sin mucha bulla. Se estima que con este nuevo paquete el total de los vacunados podría llegar a 1,5 millones de personas, muchas con las dobles dosis y otras con tan solo una. Pero lo más importante es que a partir del próximo lunes no habrá restricciones de edad para vacunarse, sino que cualquier persona podrá hacerlo. Otra gran noticia esta semana es el seguimiento a los imputados en el denominado caso Coral y la advertencia de los señores del Ministerio Público de que en los próximos días serán imputadas al menos otras 20 personas. Según informaciones, aparte del caso Coral, hay por lo menos 7 expedientes sobre corrupción que podrán conocerse en los próximos días. Ahora resulta que en torno al caso Coral, la pastora ha salido hasta accionista de una discoteca. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Otra noticia importante esta semana ha sido la cancelación de varios empleados y funcionarios de la Junta Central Electoral que trabajaban en el exterior, acusados de cometer irregularidades, algunas de ellas que podrían comprometer su responsabilidad penal, aunque hay políticos interviniendo para que se quede todo en cancelaciones. Pero en el Pleno de la Junta las opiniones son dispares en ese sentido. El Pleno de la Junta ha pedido a la Cámara de Cuentas nueva una auditoría a la pasada gestión, porque se cree que los manejos y irregularidades, tanto aquí como en el exterior, son mucho más de lo que se conoce y hay que ver qué pueda pasar. Otra gran noticia es que con la firma de unos 100 diputados fue enviado a comisión el proyecto del diputado Botello para que se conozca la pertinencia o no de entregar a las personas un 30% de sus fondos de pensiones para paliar la situación económica producto del COVID. Como debió hacerse desde el principio, la Cámara de Diputados tendrá que conocer el proyecto y votar a favor o en contra, pero no continuar con la tosuda posición de ignorar el tema, pues a pesar de todo, una gran cantidad de personas apoya esta estrategia. Una noticia positiva ha sido el hecho de que la Dirección General de Aduanas ha recaudado una cifra récord en el primer trimestre de este año con la suma de 53.570 millones de pesos. Y si a eso le sumamos los aprestos para modificar la ley de aduanas, más la reducción al tiempo mínimo de 72 horas en los registros de embarques, estaríamos frente a un paso trascendental que tendrá incidencia directa en la economía y los cuartos que se buscan en la nueva reforma fiscal. Otra noticia, pero negativa, ha sido el escarceo en torno a las pretensiones de autoridades haitianas de desviar el cauce del río Masacre bajo el alegato de que Haití no tiene agua, obviando con ello un tratado bilateral y tratados internacionales sobre el manejo de las aguas cuando pertenecen a varias naciones. Se espera que el gobierno pueda lograr que tales pretensiones sean dejadas de lado, aunque ya es visible que los trabajos en Haití para el desvío del río Masacre están a pocos metros de ser una realidad. Y finalmente la noticia más debatida ha sido los aprestos del gobierno para enviar al Consejo Económico y Social sus planteamientos para discutir una inminente reforma fiscal que pretende implementarse a partir del próximo año. Se cree que el próximo mes será convocado el Consejo Económico y Social, aunque me parece que en estos momentos, de caras a una posible reforma fiscal, hay que mirarnos en el espejo internacional, porque aquí hay muchos intereses políticos y económicos locales a los que les gustaría una confrontación con el gobierno. Pero bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, con quien vamos a hablar inmediatamente sobre los temas trascendentales ocurridos durante esta semana en términos jurídicos. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, quien es un habitué
dueño, codueño de este programa Verdades al Aire, porque es un hombre súper interesante y siempre tenemos temas que tocar. Siempre hay fibras sensibles de la sociedad que él toca, se atreve a tocarla, igual que la FIMOS. ¿Cómo está, Servio Tulio? Adolfo, gracias por la invitación una vez más. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ha habido un momentazo. Para comenzar y poner en contexto, me gustaría, ¿cómo valora usted los trabajos que va realizando el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción? Quiero ir paso a paso como Jack, para que luego caigamos en lo que está pasando ahora mismo en el caso Coral. No, yo pienso que hay que valorarlo como positivo. Yo creo que una de las atribuciones que tiene el Ministerio Público es que tiene el monopolio de la investigación. Y yo siempre he sostenido la tesis de que todos estamos expuestos, funcionarios o no, a ser investigados. Obviamente, la Procuradora General de la República en esta semana dio unas declaraciones que ponen a pensar a cualquiera. Ha dicho Miriam que son 500 casos, pero 400 son de la gestión anterior. Sí, pero tú llegar a hacer esa afirmación, evidentemente, de que tú estás frente a un Estado que si eso es así, yo creo que vamos a tener que ver cómo lo podemos catapultar, y eso solamente se catapulta llevando esos expedientes hasta las últimas consecuencias. Porque oye, ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Lo que ha pasado en la República Dominicana es que todos los que no estamos vinculados a la política estamos expuestos a ser sometidos a ella permanentemente. Sobre todo los más pobres. O sea, nosotros hemos tenido históricamente una especie como de justicia bipolar, que solamente ve en un momento y de una u otra forma actúa contra los más débiles. Esa ha sido la historia de la justicia. ¿Ahora usted cree que es diferente? Bueno, yo diría que existen razones como para tú poder ir cambiando esa opinión. ¿Qué razón tú crees que existe? Bueno, que ya se comienzan a tocar instancias del Estado que eran intocables. ¿Cómo cuál? El caso Coral, por ejemplo. Caso Coral. Es un caso muy... En este caso específico, ¿usted cree que se ha respetado la tutela judicial efectiva? Totalmente. Y todas las acciones que ha dado el Ministerio Público la ha dado bajo el amparo de la orden de un juez. O sea, el Ministerio Público en esta ocasión, ni en ningún otro caso, te estoy hablando de este Ministerio Público, no ha actuado de oficio, siempre sí, pero el problema no es la orden del juez, sino cómo se consigue la orden y qué se busca al margen de lo que establece la orden. Sí, pero vuelvo y te reitero, o sea, yo pienso que hasta prueba en contraria, porque a fin de cuentas eso lo determinará la justicia, pero hasta prueba en contraria, uno lo que ha visto es que todos los pasos que ha dado el Ministerio Público lo ha dado amparado con la orden de un juez. Mire, hay un coronel, un mayor, el mayor Girón, que le ha echado una moneda y ha cantado como cual vitrola de tiempo antiguo y ha dicho una serie de cosas que ponen en estado de shock a cualquiera. ¿Qué le parece a usted todo lo que ha dicho y que usted cree que se debe hacer? Mira, son cosas que uno suponía, uno sabe un nivel de corrupción en esos estamentos, pero dicho por alguien que es partícipe, que es actor principal, como que obliga a que haya que hacer algo. No, y que ha revelado cuál era el mecanismo que se utilizaba. O sea, era una estructura según él, no según ni tú ni yo. Él dice que, y él dice que él fue parte de esa estructura, como eso operaba. Y evidentemente eso va a tener un impacto no solamente desde la sociedad, sino desde las propias instituciones. O sea, cuando tú ves todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que son instituciones que deben de velar por cuidar fronteras, espacios, y otra por cuidar personas, que se entrame, digamos así, una estructura de esa naturaleza, evidentemente de que parecería que ese es un proceso que apenas comienza, Él lo que hizo fue, y es evidente, que negoció con el Ministerio Público. Lo cual es legal. Totalmente legal, y está diciendo cómo fue que sucedieron los hechos. Aunque yo no sé cómo se hizo esa negociación, porque se supone que la negociación con el Ministerio Público, digamos un juicio penal abreviado, es cuando tiene penalidades inferiores a los 5 años. No, pero como quiera, tú puedes, cuando tú, por ejemplo, ya eso es otra cosa, el juicio penal abreviado, pero tú en medio, por ejemplo, de un proceso en el cual
tú estás investigando una estructura, evidentemente de que siempre tú tendrás que contar con personas que, habiendo sido parte de ella, te puedan revelar qué fue y cómo funcionaba la estructura. Pero con y parece que con él fue lo que pasó. Y qué bueno que sea así, pero en términos legales lo que yo quisiera saber, ¿qué tipo de negociación en esta etapa se puede llegar con él? Sí, porque si es corrupción, lleva por lo menos 10 años de entrada e implica que no se puede negociar. ¿Cómo se negocia? No. Habría que preguntarle al Ministerio Público. Esa es una realidad. Porque hay cosas que evidentemente uno todavía no puede como identificar. Pero los procesos, para que tú entiendas, sobre todo los procesos penales, cuando realmente se llevan con claridad y se imputan a todos los responsables, fíjate que el caso Odebrecht se le ha presentado un problema porque no fueron procesados todos los responsables. Ese es el problema de ese caso. ¿En qué usted cree que terminará ese caso? Nadie sabe. Porque es un caso, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista... Pero a la luz de todo lo que hay, ¿usted cree que por lo menos una persona no purgará condena? Pudiese ser, y hasta 2 y hasta 3. Pero lo que te quiero decir es que lo lógico es que cuando tú instrumentes un caso, tú lo hagas sobre la base de lo que el código como herramienta te da. Eso es lo que pasa, y ahí no se utilizaron muchas herramientas que no le posibilitó al Ministerio Público llegar hasta el final. Como algunas pruebas no tramitadas como deben tramitarse. No, como por ejemplo, informaciones que debieron de haberse ido a buscar a Brasil, nunca esas diligencias se hicieron, aun cuando un juez la autorizó. ¿Por qué usted cree que no se hizo eso? Bueno, eso había que preguntárselo a quienes fueron parte no sabían de ellos esa que investigación. había que ir a Brasil para legitimar, para ponerlo en términos protocolares legal, ir y buscar esa información. Bueno, pero tanto lo sabían que fue un juez quien lo autorizó, y lo autorizó porque fueron ellos quienes se lo solicitaron. Eso es lo que me llama la atención, aún con la autorización de que vayan a buscar los documentos, no se fue. Eso habría que, evidentemente, que preguntarlo. ¿A quién le preguntamos? No, o sea, acuérdate que el que tiene el monopolio de la investigación es el Ministerio Público. Sí. Y acuérdate que ese caso no se ha cerrado por el hecho de que se esté conociendo ahora el Odebrecht 1, están investigando el Odebrecht 2 para que tú lo sepas. Ese es parte de los 500 expedientes. Odebrecht 2. Sí, hay un expediente. No, yo no lo estoy diciendo. Es que Jenny Berenice eso lo ha dicho varias veces en público, de que se están investigando, de que se están haciendo investigaciones adicionales. O sea que los que crean que van a quedar libres en Odebrecht 1 probablemente sean llamados a Odebrecht 2. Eso habría que preguntárselo al Ministerio Público. Bueno, mire, ¿cómo van los trabajos para la reforma policial? Excelente. ¿Es tan difícil implementar esas cosas? No. Mira, lo importante es que hay una armonía, hasta una sintonía entre el grupo de trabajo con la policía. O sea, los niveles de respeto que hay, la decisión que ha tenido el presidente se ha interpretado con una claridad que evidentemente ha facilitado todas y absolutamente todas las informaciones que nosotros hemos solicitado, y me explico. Mira, Adolfo, la cantidad de gente valiosa que hay en la policía, tú no te lo puedes imaginar. Y ahí hay que ser justo, eso hay que decírselo a la sociedad dominicana. ¿20% de la policía valiosa? Muchísimo más, no. Lo que pasa es que esa es una institución en donde uno de sus miembros, si se equivoca, lo impacta a todos. Esa es la realidad. Pero el nivel de profesionalidad que hay en jóvenes policías, tú no te puedes imaginar. Entonces, ¿cómo es tan difícil esto? No, lo que pasa es que las reformas... tan desacreditada, tan inoperante, con esa cantidad de gente tan valiosas. Es que la reforma, aparte de que llegó tarde, que quedó inconclusa. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Se aprobó una ley que se va a revisar también, porque las leyes son hipótesis de trabajo. Sin implementarla ya la van a revisar. No, lo que te quiero decir es que se tendrá que someter a un proceso de revisión. Ya veremos, ya veremos. Pero, por ejemplo, mira, solicitamos los anteproyectos de reglamento, que lo habían hecho, pero nunca lo aprobaron. Solicitamos los protocolos. Solicitamos 345 procesos que se habían diseñado. Lo estamos revisando a los fines de ver qué se puede sugerir, a los fines de que la implementación resulte ser exitosa, en principio. Le solicitamos, vía el ministro de Interior, que el ministro le solicitara una auditoría a la Cámara de Cuentas. Si estas instituciones fuesen auditadas, no pasara lo que reveló el mayor. De eso vamos a hablar en 2 minutos. Pero antes me gustaría... No hubiese pasado. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros lo que estamos solicitando no es que se audite a los fines de que si se perdió parte de los recursos. No, eso lo determinará la Cámara de Cuentas si entiende que es necesario. Nosotros lo que estamos solicitando es una auditoría a los procedimientos que fueron diseñados. Oye, ¿para qué? Para los controles internos. ¿Tú me estás entendiendo ya sí, claro, qué es lo que se está solicitando? Claro. Entonces, el ministro de Interior, inmediatamente esa comunicación le llegó por instrucciones del presidente de la República. Está el presidente atento Totalmente informado, totalmente motivado, totalmente entusiasmado, porque se están dando los pasos a los fines de, no de refundar, como alguien dijo, porque tú refundar una institución, ya eso es el producto de una revolución. Pero es de transformar. Pero es casi una revolución lo que hay que hacer en la policía. No, es tú generar políticas para que la institución, que es importante, su imagen cambie. ¿Cómo puede cambiar una imagen policial con los mismos actores? Usted va a cambiar las reglas, pero son los mismos actores. ¿Qué garantiza que pueda funcionar? Todo. Tú lo que no puedes hacer una reforma al margen de la institución, sobre todo del mando, que está totalmente de acuerdo con este proceso. Y está de acuerdo, ¿por qué? Porque ellos están convencidos que inclusive las policías en todo el mundo son sometidas a procesos de reforma cada 5 años. O sea, lo que el presidente Abinader ha dispuesto es que comencemos un proceso de transformación institucional de la policía. Pero no es que eso se va a quedar ahí. Pero ¿qué cosas ustedes han encontrado que entiendan que de repente es indefectible cambiar? Por ejemplo, a mí se me ocurre, no hay posibilidad de una buena reforma policial si se dejan los especialismos, si se deja esa estructura y si se sigue violentando el reglamento en cuanto a cómo accesar al paso siguiente, o sea, los ascensos. Sí. Muy fácil. Nosotros entre las cosas que solicitamos fue un censo de la institución y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes que la ley prohíbe. ¿Cómo cuál? Bueno, si tú tienes una visión comparada del porcentaje de oficiales que tienen todas las policías del mundo, no sobrepasan de un 5%. Aquí llegan a un 29%. Que hay más generales que en Irak. No, oficiales. Y que en Estados Unidos. Oficiales. Sí, generales también. Oficiales. Aquí hay más generales que en todas partes del mundo. Pero cuando tú te encuentras, por ejemplo, eso de los asimilados, eso hay que revisarlo. Y cada general y coronel engancha 2 Todo lo que tiene que ver con lo que tú estás planteando ahí, de los especialismos que están generando ruidos, digámoslo así, eso va a haber que revisarlo. O sea, ustedes no lo han revisado aún. No, es que para que tú entiendas, nosotros teniendo toda la documentación,
la semana que viene, tenemos un taller que va a durar 2 días, en donde vamos a confluir la mesa de trabajo, consultores, miembros de la institución que van a explicar, que trabajaron en todos esos reglamentos y protocolos, consultores internacionales que fueron parte de ese proceso. Y partiendo de ahí, entonces, hemos creado 3 mesas de trabajo para comenzar ya a hacer recomendaciones concretas. Mire, antes de irnos a la primera pausa comercial que me están haciendo señas, ¿por qué ustedes no han tomado en cuenta, que me parece hasta lógico, algunos ex jefes de policías para que por lo menos den su visión? Pero yo creo que esa es la pregunta más interesante que tú me has hecho en este programa. Claro que lo vamos a tomar en cuenta, de por Dios. ¿Y cuándo? Bueno, pero es que esto es un proceso, espérate. Hay algunos que se les presume hicieron diabluras, que ahora son pero no yo no quisiera. Por eso lo estoy diciendo yo. No, pero yo no quisiera que tú lo digas, por lo menos en este programa. Porque a fin de cuentas yo tengo que tener una posición de moderador en todo esto. Okay. Y tengo que mantener... Pero bien, lo van a utilizar ahí. Bueno, ya yo hablé hoy para que tú tengas una idea con Bernardo Santana Páez, que es un académico también. Sí, a mí me parece una persona interesante. ¿Tú entiendes? Y vamos a hablar con otros, en la medida en que vaya. Nosotros hablamos con Daniel Pouya, que es un sociólogo que tiene una visión sobre la seguridad, que ha sido un crítico de la policía. Nosotros hemos hablado con Carolina, ya nosotros estamos identificando la gente que va a ser parte de este ellos proceso. van a ser llamados, es lo que quiero saber. Ex jefes de policía para que integren la comisión. Bueno, esa decisión la tenemos que tomar en la mesa de trabajo. Bien. Pero tendrán que ser tomados en cuenta algunos de ellos. Claro que sí, de por Dios. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Continuamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta importante entrevista con Servio Tulio. Él dice que algunos ex jefes de policía serán llamados para integrar esta comisión. Este proceso, para que sean parte de este proceso. ¿Qué caso tiene si ellos tuvieron el poder en sus manos, pudieron aplicar la ley, no hicieron absolutamente nada, sino que se convirtieron en retranca para la propia policía? ¿Cómo es posible que ahora quieran pontificar tanto? No, pero espérate, yo no soy de la comisión. No, pero espérate. Tú no puedes tener una visión homogénea de una institución, ni de quienes la dirigieron. No. No, la mía no es homogénea. No. Es de una opinión mía, muy particular. Por eso que te digo, no. Como tampoco tú puedes tener una visión homogénea de quienes, por ejemplo, en el gobierno pasado ocuparon posiciones, ahí hubo mucha gente. No de quienes ocuparon, no. Pero si, por ejemplo, un ministro, digamos, ¿de qué administración? Digamos, de impuestos internos, fue corrupto. Usted no me va a poner ahora en una comisión a alguien que pudo haber solucionado un problema y no lo hizo. No, pero no es que sea miembro de la mesa de trabajo, es que tendrán que ser consultados. Bien, mire, ahora... Oye, porque es yo te voy a decir una cosa. Yo hablé con la Fundación Global, que tiene una maestría sobre seguridad y sobre una serie de cosas. Y ahí van a ir 2 de los expertos de ellos, y ellos tienen un observatorio. O sea, este proceso tiene que ser inclusivo. La Fundación Global de Leonel. Claro. ¿Y por qué esa Fundación Global, cuando Leonel fue presidente en 3 ocasiones, no hizo? Eso habría que preguntárselo al presidente Fernández. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta que sí me puedes contestar. Lo que yo sí puedo decir y doy fe es que este presidente, y yo no soy del PRM y quiero que quede bien claro, el que está ahora, nos consta a los miembros de esa mesa de trabajo, nos consta que tomó la decisión. Por eso es que yo no quiero. La decisión política, porque la tomó ya y está decidido a que la policía se va a transformar. Por esa decisión política, por ese carácter que ha impregnado Luis a esa lucha de hacer una reforma, es que yo no quisiera
que los contaminen con informaciones del pasado. Nadie que la va a tuvieron en su mano el poder y la posibilidad de cambiar las cosas y no lo hicieron. Nadie Bueno, si la va comienzan a integrar de aquel litoral que de la fundación que pero está bien, es una aprensión mía. Te voy a decir lo que le dijo el Papa Juan Pablo II cuando salió siendo electo Papa. No tenga miedo, tranquilo. Bien, que mire, todo va bien. Sobre esta reforma policial, me gustaría saber lo que ha dicho este coronel, este mayor Girón, que ha cantado mil diabluras sobre ese entramado corruptor que hay en los cuerpos castrenses. ¿No debería ser tomado en cuenta por ustedes para esta reforma policial a auscultar lo que ha dicho? Bueno, eso se tendrá que ver ya como grupo de trabajo, ver realmente, e inclusive, déjame decirte, el director de la policía es parte de este proceso. El superior del director de la policía es el ministro de Interior. Tú puedes estar seguro que el ministro de Interior, el más alto funcionario del país, literal. Para que lo sepa. De tamaño. No, para que lo sepa. No, y además el poder que tiene un ministro de Interior. No, pero yo le digo por el tamaño. Pero tú puedes estar seguro que el actual ministro de Interior, tú puedes estar seguro que hoy se debe de estar. Yo espero y el propio presidente de la República, tú puedes estar seguro que hoy deben de estar tratando ese punto. Porque ese es un tema de Estado, es un tema ya de seguridad nacional. ¿Qué tan delicado, tú que viste la disertación de ese señor, qué te pareció? Es muy delicado, es muy delicado, es muy delicado. ¿Por qué? Porque es delicado. O sea, es un tema, acuérdate que esas son instituciones de hombres armados, son instituciones muy sensibles, son instituciones importantes. ¿Cree que él debería tener redoblada su seguridad? Porque este hombre ha dicho cosas que afectan a muchos litorales. Yo no sé, yo lo que sé es que lo que él dijo pone yo diría que todo lo que es ese expediente, yo creo que la sociedad dominicana ahora va a estar más alerta en cómo eso se va a desarrollar. Que dicho sea de paso, está muy alerta. Eso lo vio todo el mundo anoche. Exacto, y es algo le dije a mis hijos, yo lo llamé a mis hijos y le dije que yo quería que ellos vieran eso. Para que ellos vieran lo que ellos no pueden hacer en su vida. No, y para que vieran que no hay, cuando se quiere, hermano, no hay verdad que pueda quedar oculta. No, es que hay cosas que no se hacen. Si eso es verdad lo que ese hombre dijo anoche, yo le decía a mis hijos que nunca en la vida hicieran lo que ese señor, él, no tú y yo, lo que ese señor dijo que ellos hicieron. Que nunca hicieran una cosa así. Sin Biblia, ¿eh? Porque este señor dijo una cosa muy seria, muy grave y que va a tener consecuencias. ¿Cuál? Porque para mí él dijo muchísimas cosas que deberían hoy estar, por ejemplo... Tan consecuencia va a tener que cuando tú sometes un expediente, es tú poner en movimiento los sistemas de consecuencia. Claro. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que debe hacerse en esta nueva reforma policial, si es que queremos de verdad, ocultar los ascensos que se han hecho en los últimos 20 años de forma irregular, violando la propia ley. Y esos especialismos, porque ¿cuál es el problema o el beneficio del especialismo? Que tú das un especialismo a quien lo va a cobrar, a quien se lo diste no le importa, pero se va a pensionar. Debe haber un sistema de pensión para los guardias y policías, igual que los demás. Es una bendita distorsión que tiene que corregirse. Bueno, de hecho, la ley manda al régimen ordinario todo lo que tiene que ver con la pensión de los policías. ¿Cómo es posible? Entonces, aquí lo que hay que cumplir con la ley. Pero es lo que le digo, a partir de que es irregular, porque viola la ley, en una disposición administrativa que tomen ustedes como comisión, de todo el que de 20 años para acá ha tomado esas cosas de forma irregular. Sí, pero Adolfo, tú estás poniendo sobre la mesa una serie de puntos que tú puedes estar seguro que van a ser tomados en cuenta en la comisión, en la mesa de trabajo. Ahora, yo no puedo aquí decir, sí, no, eso tendrá que dilucidarse. Claro. Ahora, lo que sí te puedo decir es que para tú transformar una institución policial, lo único que se necesita es la voluntad política de un presidente. Yo lo digo porque, por ejemplo... Es el único que la puede transformar. Y yo creo que esta es la reforma de Luis Abinader.
no de ese grupo de trabajo, para que estemos claros. Este grupo de trabajo lo que va a hacer es a sugerir, a recomendarle al presidente lo que nosotros entendemos que puede contribuir a ese proceso de transformación del cual él está hablando. Porque déjame decirte lo siguiente. No somos la mesa de trabajo que estamos hablando de que hay que transformar la institución. Es el presidente de la República. No, yo creo que tiene la determinación. Pero que no le quepa la nuda a nadie. Por eso es que tú ves a alguna gente ahí que ha comenzado a decir muchísimas tonterías. Yo creo que él tiene la determinación de que el resultado de ustedes desvirtuando la realidad de lo que está pasando. Será tomado en cuenta. Porque, por ejemplo, yo no entiendo cómo es posible, con un buen rigor a lo interno de la policía o de la Fuerza Armada, excelente, que un hombre que haya sido sometido con un expediente en la dirección de drogas, luego un expediente en el ministerio, en el aeropuerto, luego suspendido, llegue a mayor general tan rápido y no pasó absolutamente nada. El solo hecho de tener, digamos, 2 amonestaciones administrativas era como para que hoy no tengamos que estar peleando o viendo al país frente a un caso ascendido de forma obviamente irregular. Pero ahí hay, desde el punto de vista de, por ejemplo, de los reintegros, ahí hay situaciones más escandalosas. ¿Más? ¿Cómo cuál? Bueno, el caso de Villa Altagracia, el coronel que ha sido imputado. Ese señor había sido separado de la institución en el 2011. ¿Por qué seguimos dando el rango de coronel si administrativamente tenemos forma de quitarlo? No, el tema es, ese señor fue separado de la institución. Sí, pero digo, Cáceres... Y más adelante lo reintegraron por recomendaciones políticas. ¿Quién lo recomendó? Porque ese es el punto. Que las autoridades investiguen quiénes fueron. Que lo investiguen. Porque para eso están las instituciones. O sea, tú someter a un proceso de investigación a una gente, eso no es la sociedad a quien le corresponde. Esa es una atribución de los órganos competentes, que hagan su trabajo. Bien, que hagan su trabajo. ¿Tú sabes una cosa que llama la atención? La policía tiene 39.217 miembros. Y en Pedernales hay 10. No, solo tiene madre. Tanto en tanta área, tanto en cualquier área, el otro en aquella área. Solamente en el cuerpo de cuidar al presidente hay casi 1,000, yo no entiendo eso. Cobrando ahí. Yo no entiendo eso. Mire, la pastora y su hijo. Eso lo determinará el proceso. ¿Tú sabes cuánto solamente hay dedicado a labores de inteligencia? ¿Cuánto? 341 de 39,000. Esa es otra cosa que habrá que revisar, la inteligencia. Tú te vas a la policía de Los Ángeles, que son 10,000. ¿Tú sabes cuánto hay destinado a labores de inteligencia? Son 10,000. Aquí somos 39,000. Y son 347. ¿Tú sabes cuánto hay destinado? Y ellos son 10,000 a labores de inteligencia. 3,000. Pero mire, yo le voy a plantear esto, a ver, no sé qué piensa usted, que para mí es una de las cosas que yo he pensado cuando estoy en la tranquilidad de mi casa. Una de las cosas que no están funcionando son los organismos de inteligencia. Me explico. El DNI, el J1, J2J, el que usted quiera. Todos manejan fondos discrecionales porque como se trata de seguridad nacional no se sabe cuánto maneja cada institución. Sin embargo, esos fondos que se supone que son para la seguridad nacional se los quedan y no nombran en el DNI, en el J1, el J2, la cantidad de personal que se necesita. O si los nombran, no los nombran para hacer su trabajo. Sí, Adolfo, pero es que tú estás planteando cosas en esta mesa que va más allá de lo que son las atribuciones nuestras como grupo de trabajo. Pero yo no la estoy planteando para que usted la corrija, hermano. Entonces, no me contamine la misión. Pues vamos a salir de ahí. Que el presidente de la República, que tuvo la gentileza de honrarnos, porque eso fue lo que él hizo, de honrarnos a lo que somos miembros de ese grupo de trabajo. Hermano, no me metan pero eso. Que yo no, pero eso ellos está bien, que lo averigüen. Pero mira, ellos. este es un programa que es para personas diversas y con diversas capacidades. Lo que yo digo aquí también lo ve Luis, lo ve Chu,
O sea, aparte de lo que puedo decir, a lo mejor ayuden en algo, o si no, que no lo tomen en cuenta. Yo sé que el papel de ustedes no es eso, pero es el momento de yo poder decir cosas que puedan ayudar. Esa es mi única intención. Mire, ustedes los de Finju siempre han sido privilegiados en las discusiones sobre temas nacionales. ¿Privilegiados? Privilegiados porque tienen el privilegio ustedes mismos. No, espérate. Yo diría que nosotros tenemos la autoridad y te voy a decir por qué. Porque son 31 años trabajando en todos los procesos de reforma. Pero es un privilegio bien ganado. Bueno, lo que quiero decir, por ejemplo, ustedes participan en el proyecto de modificación del Código Penal. Y se metió por debajo de la mesa bajar a 3 años la pena mínima por corrupción. Si ustedes estaban ahí dentro, ¿por qué no advirtieron eso? Mucha gente dice contra, pero si Servio Tulio está ahí dentro, ¿por qué después eso pasa? Es que sale como el paladín de la justicia. Quienes se han referido en ese sentido, quizás no conocen, ¿te entiendes? Cómo se desarrolla un proceso de reforma. Mira, yo tengo que decir y ser justo. Yo no había visto una comisión en la Cámara de Diputados que diera más apertura y que más horas le dedicara al trabajo que hicieron que la Comisión de Justicia, que preside Alexis Jiménez. Yo te lo digo honestamente. ¿Pero de quién fue la idea de meter ese artículo ahí? Pero espérate, para que tú entiendas. No, para que aprovechemos. ¿Qué pasó? Que durante todo lo que fue el proceso, todo el que quiso participar fue haciendo sugerencias. Se cerraron todos yo te diría que los trabajos, y la comisión ya se quedó ella, como es lógico, preparando su informe. Sí. A nosotros nos acogieron muchísimas cosas. Yo no me puedo quejar de esa comisión, todo lo contrario. Yo tengo que reconocer el trabajo y la labor. Pero bien, ¿qué pasó? El tema fue que ya la comisión internamente entendió que ese artículo que se le agregó no, y fue una cuestión de interpretación, ni siquiera fue un asunto de mala fe. Te lo digo honestamente hablando. ¿Cómo usted Yo sabe? tengo que ser justo. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos enteramos de eso y nosotros le hicimos observaciones al artículo. Pero ya eso estaba cerrado. ¿Qué pasa? Y advertimos que eso iba a generar un problema. ¿Usted cree que después de cerrado, de esa advertencia, de repente alguien lo mete por debajo de la mesa? No. ¿Fue de manera inintencional? Por Dios, Servio. No, pero yo no creo que hubo la intención, no. Inclusive yo hablé con José Horacio y él me explicó. E inclusive él mismo me dijo, mira, luego de la explicación que tú diste, espérate, eso se va a corregir. Y si eso se corrige, no hay problema. Servio, tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Pero espérate, esa comisión trabaja, ¿eh? Está bien, eso. Antes de irnos a la segunda pausa. Y yo te voy a decir una cosa. Pacheco anunció. Espérate. Pacheco anunció, mi amigo Pacheco, que lo único que ha hecho es distinguirnos a nosotros. Pacheco anunció de que va a crear una comisión de juristas. Yo le digo a Pacheco aquí, con el respeto la Cámara tiene sus que eso es un error. La Cámara está pagando cuartos con especialistas. Que eso es un error. ¿Por qué? Porque eso, de una u otra forma, afectaría la imagen de esa comisión que ha hecho un trabajo. Yo creo que lo que él tiene que hacer es lo que él anunció, vistas públicas, corregir eso y echar eso para adelante y se acabó. No, pero vamos a estar cuarto en una comisión de juristas. No, que eso no es. Mira, desde el punto de vista, no es oportuno. Ni ética ni estéticamente oportuno. En esta altura del juego, eso sería un error. Vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Mire, ¿cree usted que quedaron algunos tipos penales que no fueron incluidos en este proyecto de Código Penal? Hay gente que dice, pero bueno, vamos a aprobar un código, pero hay muchos tipos que no han sido incluidos. ¿Usted cree que se ha quedado algo? Porque es el tiempo de que se meta lo que haya que... Mira, yo lo que entiendo es, porque es que esto lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo lo que entiendo es que
esta coyuntura, lo importante es que todo aquel que entienda que deba de aportarle al código, que lo haga. Nosotros como fundación, inmediatamente el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, llame a vistas públicas. Nosotros vamos a elaborar un documento similar al que nosotros le mandamos al presidente de la comisión. No creo que haya que cambiarle mucho, pero lo vamos a tecnificar aún más, haciendo nuestras observaciones. Por ejemplo, una observación que nosotros hemos hecho. Tú sabes que se sacó ya el tema de las causales. Ya eso se decidió, esa es una decisión política. Se sacó Ya del eso se código. sacó, eso va a una ley. ¿Usted está de acuerdo con eso, con que se haya sacado? En principio no. Honestamente no te lo digo, porque esos son derechos. Pero yo no voy a meterme en ese debate porque ya eso se decidió políticamente. Pero hay sectores que quieren llevar este debate a referéndum aprobatorio. ¿Usted Eso cree es que un hay error condiciones? garrafal porque el referéndum, el aprobatorio, Sí. el consultivo ni le es vinculante al Congreso para empezar. Y el aprobatorio es una figura que solamente se utiliza cuando el Congreso, en una reforma constitucional, es decir, la Asamblea Revisora, toca puntos que son aspectos a derechos humanos, No, y el artículo no 37. dice a derechos humanos. Espérate, tú A me ver, entiendes. sí. Al asunto de la moneda, al asunto de la nacionalidad, al asunto... Y el artículo 37 es un artículo, el derecho a la vida, que es un derecho humano. El único órgano competente que puede tocar ese artículo es la Asamblea Revisora. Y luego de que ellos, en el hipotético caso de que lo modifiquen, entonces lo someten a referéndum aprobatorio por parte del pueblo dominicano. Pero ellos además, tienen que primero, que son los que tienen la atribución, de modificar el artículo. Pero además toman como punto de partida el 262 de la Constitución, 272 de la Constitución, Sí. lo cual no habla de derechos humanos. El 272 habla de derechos. De derechos, no lo clasifica en derechos humanos, que sabemos que si quisiera que fueran humanos, dice derechos humanos. Habla de deberes fundamentales, habla de territorio, de ciudadanía, de nacionalidad, pero no de derechos humanos. Y el derecho a la vida es tan humano que está por encima de la Constitución. Habla de derechos. Sí, exacto. Habla de derechos. Derecho general. O sea, no Derechos. pueden llevar ese tema Oye, al referéndum pero tú aprobatorio. pero eso sería... Además, tú estás abriendo una puerta, mira, peligrosa, Claro. muy peligrosa. Además, eso no tiene ningún sentido porque la naturaleza del referéndum no es para eso. Bien, mire, hay un temita que como hay tantas cosas ligadas, se ha quedado como retrasado, pero que uno dice, ¿qué es lo que ha pasado? Me refiero a la escogencia del defensor del pueblo, el ombudsman. El trato que se le ha dado, ya se supone que el tiempo pasó. ¿Qué es lo que ha pasado que no se aprueba? ¿O cuál es su visión sobre esto? Institucionalmente, ahí lo que debió de haber pasado, pero por eso es que tú ves que nosotros somos débiles institucionalmente. Como el tiempo que la propia Constitución establece pasó hace mucho, la Suprema Corte de Justicia debió de haber jugado su rol. ¿Cuál? Según la Constitución, cuando la Cámara de Diputados no le sugiere al Senado de la República las ternas en el plazo que ella establece, la Suprema Corte de Justicia, entonces es la que debe de O presentar sea, la la terna. Suprema no ha hecho su tarea en No, ese no sentido. la hizo. ¿Pero qué usted cree que es lo que subyace, que ha hecho que la Cámara de Diputados como que La se niegue? política, tú lo sabes muy bien. Ahí hay un tema político. Tú ves. Pero a mí lo que me llama la atención y es lo que disgusta a la ciudadanía es que en la Cámara de Diputados se diseñó un procedimiento de evaluación en donde hubo uno que fue el que sacó la mejor calificación. Si se diseña un proceso a los fines sobre la base de una serie de puntos que fueron establecidos y hubo uno que fue el que sacó la mejor nota, Hay que cumplir. lo lógico que ese sea el que sea electo defensor del pueblo. ¿Tú no lo crees? Sí, pero es una Pero sin entrar en detalle ni mencionar nombres. Claro. Para que estemos claros. Pero es una franca violación administrativa, un ejercicio de poder de manera
contrario por parte de la Cámara de Diputados. Esas son, no, porque el Senado, espérate, el Senado es el que tiene ahora la responsabilidad, porque ese que sacó la mejor nota está en la terna. Los que sacaron las mejores notas están en la bendita terna. Lo que pasa es que de los tres hubo uno que sacó la mejor nota. Eso es lo que pasa. Ahora, yo no quiero que se me quede esto porque esto es importante. Yo te hablé del 112, del Código Penal, de la propuesta, de lo que se aprobó en primera lectura. Sí. Que hay quienes sostienen la tesis de que esa es la primera causal. No, eso no es ninguna primera causal. Ese es el estado de necesidad. ¿Qué pasa? Ahí se le agregó un párrafo que es real y efectivamente esas son las cosas que hay que proponer en este tramo, que en donde se ponen dos instituciones. Tú eres abogado, te ponen el eximente o causa de justificación. Tú eres abogado, tú sabes que tú no puedes poner en un tipo dos instituciones porque tú generas una confusión. Claro. O es una cosa o es la otra. Provoca una antinomia jurídica para inmediata. que estemos claros. Entonces, esas son las observaciones que nosotros hemos hecho. Miren, me quedan dos temas que quiero compartir con usted. Por ejemplo, desde la Procuraduría, el Ministerio Público, se trata de revertir este país, las cosas malas, de hacer lo correcto, inocular cosas positivas. Sin embargo, la propia Procuraduría utiliza vehículos incautados, apartamentos incautados, que no han ido todavía a una decisión penal, a una decisión Eso es incorrecto, sigue. ¿Cómo puede un Ministerio Público que utiliza, se divide los apartamentos, se divide los vehículos? Es incorrecto. ¿Con qué moral, dígame? No, por eso espérate, no, es que... Desde Jenny para arriba, todos tienen vehículos que han sido incautados de forma irregular, están a ellos utilizándolos. Yo no sé si eso es así, pero si eso lo estoy diciendo yo. Si eso está pasando, ellos lo tienen que revisar. Ahora, asignación de apartamentos, pidiéndola, perdóname hermano, Jenny Berenice, pidiendo asignación de apartamentos para todos los ministerios públicos. Bueno, eso es corrupción, por Dios, administrativa. Pero déjame decirte lo siguiente. Cuando tú no has estado escuchando la ley de extinción de dominio. De eso quiero hablar. Eso, le dije que tengo dos temas, es este y la ley de extinción de dominio. Eso se resolvería con la ley de extinción de dominio. Se resolvería. Pero mientras tanto, ¿con qué moral el Ministerio Público predica moral? Bueno, eso hay que revisarlo. Si eso es como tú lo estás diciendo, eso hay que revisarlo. Yo tengo la carta en donde Jenny solicita la asignación de los apartamentos. Donde yo vivo, hay 8 apartamentos incautados y viven fiscales, de por Dios. Bueno, pero yo te digo que la única forma de tú poder resolver eso es aprobando la ley de extinción de dominio. Te voy a decir por qué. No, te lo digo porque si esa es una práctica que viene, esa es una práctica que hay que desmontar. ¿Pero qué tiene que ver la ley de extinción de dominio con esto? Muy fácil, porque para tú poder o el Estado expropiar un inmueble que fue el producto de una actividad ilícita, no tiene que llegar hasta que el proceso penal concluya, que ahí interviene la figura del decomiso. O sea, el Ministerio Público no puede, o un juez, ordenar el decomiso conservatoriamente, porque tiene que intervenir una sentencia definitiva que lo ordene. ¿Qué pasa? La ley de extinción de dominio es una acción civil que no tiene absolutamente nada que ver con la persecución penal. Entonces, habiéndose iniciado una persecución penal o no, el Estado puede, en un procedimiento expedito, es cortísimo, de naturaleza civil, expropiar, claro, esos bienes y bueno, ya podrá disponer de ellos. Estados Unidos ha dicho que nos va a ayudar a aprobar esa ley de extinción de dominio. Ojalá. ¿Con cuántos senadores y diputados cuenta Estados Unidos para ayudarnos a eso? No, pero no es eso. Cuando ellos dicen es sí, dando la asistencia técnica. O sea, no tenemos nosotros, no somos capaces de aprobar una ley sin esa asistencia técnica norteamericana. Pero fíjate, yo no lo veo como tú lo estás mirando. Nosotros implementamos muchísimos proyectos en el área de seguridad.
con fondos de USAID, eso lo sabe todo el mundo. Y a nosotros USAID nunca nos ha dicho a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros diseñamos un programa y sobre la base de ese programa nosotros hemos tenido fondos del Banco Mundial, del BID, Está bien, pero lo que necesita, de la cooperación española. Lo que hay que hacer en torno a la ley de extinción de dominio no necesita ni un chele de los norteamericanos. No, porque con relación a la ley de extinción de dominio, y te explico, ya eso el Senado lo tiene más claro que el bola. Ya nosotros nos juntamos con el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que es el senador Antonio Taveras. ¿Y qué vamos a hacer? Tú vas a ver lo que él va a someter ya. ¿Cuándo? Bueno, dale luz a este país. Yo te diría que en las próximas 2 semanas. ¿Va a someter una verdadera ley de extinción de dominio? Pero tú vas a ver. Pero hay voluntad ahí en esas cámaras para la aprobación. Bueno, pues perdóneme, tenemos mucho tiempo hablando de la bendita ley de extinción de dominio. En el Senado, sí, que es donde estamos trabajando eso, y en donde hay un consenso. Acuérdate que es una comisión la cual está apoderada del proyecto. Hay un consenso de que eso salga bien. En el hipotético caso de que esa ley salga o ese proyecto de ley tenga que mejorársele algo, tú puedes estar seguro que nosotros como fundación lo vamos a decir, porque esa ha sido la trayectoria de Finjo. Cuando nosotros decimos, no son denuncias, son propuestas las que nosotros hacemos. A mí lo que todavía no me cuadra bien es el marco legal que se tendría en esa ley de extinción de dominio para esas expropiaciones o apropiaciones de los bienes. Bueno, el marco legal es que respetando la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Sí, pero lo que pasa es que generalmente esa ley se utiliza para el crimen organizado, para perseguir los bienes del crimen organizado. O sea, no es una ley que pudiese ser utilizada, pero los estados generalmente no ha sido esa la lógica de los estados. La lógica de los estados es, por ejemplo, en uno de esos casos que ustedes están viendo ahora, habiéndose revelado el Ministerio Público, no tú ni yo, es el Ministerio Público el que hizo la investigación, que hay una serie de bienes que el Estado, sobre la base de una investigación, lo vincula al caso de corrupción que está presentando, evidentemente de que ya ahí el Estado tendrá que presentar o puede presentar en otra jurisdicción pruebas que puedan justificarle al juez. Oye. Finalmente, mira, Finjus es un centro de pensamiento. Así es. Opina sobre cosas y somos la número 81 en el mundo. Sí, pero no en América, se me vaya el tiempo. En América. Ese centro de pensamiento que ha sido determinante, importantísimo para el país. ¿Cuál ha sido la evaluación de ustedes respecto a los aprestos para una reforma fiscal que se avecina, que es inminente? Mira, el tema fiscal no es una agenda de la Fundación. No, ustedes esos temas no lo tocan. No, nosotros lo que sí nos gusta es, porque aquí se han hecho reformas tributarias, pero nosotros lo que aspiramos es que si se va a tocar la parte impositiva, la reforma sea fiscal. Es decir, cuando tú hablas de una reforma fiscal, la reforma no se limita al aspecto estrictamente impositivo, es decir, la de buscar dónde tú puedes identificar el cobro de impuestos. Eso es lo que aquí históricamente se ha hecho. Una reforma fiscal también establece y le pone una serie de obligaciones al Estado en cuanto a lo que es la calidad del gasto, que es lo que históricamente y es lo que hemos sido deficientes en este país. Entonces, ¿a qué nosotros aspiramos? A que cuando eso se dé, yo no sé cuándo, porque hemos visto que en países en donde se está hablando de eso, el caso colombiano, eso está generando una serie de conflictos sociales. Ojalá que no sea Hay el caso sectores aquí. que quisieran que aquí se arme un conflicto social porque políticamente capitalizaría. Por eso que hay que tener cierto cuidado, Sí, pienso yo. es un tema delicado. Sí, es un tema Pero delicado. para nosotros como fundación lo que nos interesaría es que sea realmente fiscal y no tributario. Lo saco de ese tema que no es de su competencia y quisiera volver entonces a la ley de extinción de dominio. ¿Usted cree que a Estados Unidos le conviene una ley de extinción de dominio? Lo digo porque, por ejemplo, con nuestros narcotraficantes, con nuestros lavadores, Estados Unidos lo que hace es atraparlo allá, negociar con ellos, reducirle la pena, a cambio de que serán enviados a su país. Cuando vienen, ya todo ese dinero lo tienen lavado y planchado. Así es. Entonces, ¿le convendrá a Estados Unidos algo así? Bueno, yo no sé si le convendrá a ellos, pero yo sí te puedo decir que a nosotros no conviene.
Yo lo digo porque me parece cuesta arriba que ellos vengan a ayudar a aprobar una ley de extinción de dominio que podría afectarle a ellos. Pero yo no lo veo de esa forma. O sea, la asistencia que puedan... Estados Unidos es nuestro principal socio. También, pero hermano, yo lo veo desde el punto de vista que se estoy diciendo. No puede asistirnos a Estados Unidos a aprobar una ley que no le conviene, por lo que te acabo de decir. Pero ¿por qué tú dices que eso no le conviene a los Estados Unidos? Porque lo que hace Estados Unidos con nuestros delincuentes, narcotraficantes, lavadores allá, es llegar a un acuerdo, bajo la garantía de que cuando regresen a su país, el non bis in idem, que implica que no pueden ser juzgados 2 veces por el mismo hecho, esos bienes que ellos han adquirido aquí de forma irregular estarán lavados y planchados. Oye, pero lo que tú estás diciendo... Oye, caso Quirino. Perdón, lo que tú estás diciendo es lo que pasa en la actualidad. Si se aprueba la ley, eso es lo que se va a evitar que pase. Independientemente de lo que ellos negocien allá, el Estado Dominicano tendrá la facultad, porque no se trata de una... Nosotros renunciamos aquí a la persecución penal. ¿Qué pasa? Si tú renuncias a la persecución penal, tú estás renunciando al decomiso, porque el decomiso está establecido en leyes que son de carácter penal. ¿Qué pasa? La ley de extinción de dominio no es de naturaleza penal, es de naturaleza civil. Entonces, ellos negocian allá, nosotros renunciamos a la persecución penal, pero sucede que tenemos una ley de extinción de dominio que nos crea una instancia en donde nosotros como Estado podemos entonces perseguir los bienes. Acuérdate que, no, porque esto es importante, acuérdate que la ley de extinción de dominio lo que persigue es la cosa, no la persona. Mira, para esto se necesita otro programa, así que queda formalmente invitado para que continúe. A la ley de extinción de dominio no le interesa cuál es la suerte de la persecución penal. Bien, continuamos en otro programa con este tema que es interesantísimo y que mejor persona para debatirlo que Servio Tulio. Así que, hermano, ha sido un placer tenerte nueva vez aquí en tu programa. Debo de confesarte que tú eres el entrevistador para mí más difícil. O sea, tengo que pensar la respuesta, porque la verdad es que eres muy increíble. Gracias, hermano. Placer tenerte aquí. Un abrazo. Okay.